Feliz día, bendecidos. Feliz día. Benditos y benditas de Dios. Es un placer para mí tenerlos a todos hoy reunidos en esta celebración del nada más y nada menos que cada sábado celebramos el día de reposo del Señor. Como está escrito en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 8 al 11, que cada séptimo día de la semana, si agarramos el almanaque, podemos ver que el domingo es el primer día de la semana y el sábado es el séptimo día de la semana. Cada séptimo día de la semana debemos de reunirnos para oír palabra de Dios y tratar de guiar nuestras vidas a través del conocimiento de la gracia de Dios Todopoderoso y Eterno. Pero hoy también es un día muy especial. Por eso les invité que vinieran también a celebrar conmigo mi cumpleaños número 57. Gracias al Dios de la gloria, ya paso a 43. ¿Por qué? Porque ya voy en bajada. Amén. O sea que Dios me está rejuveneciendo. Amén. Porque viene 43, 42, 41. Cuando llego a 0 ya me tratan como un bebé, porque ya me voy a estar en pañales otra vez, que es cuando tengamos 100 años. Así que gracias a Dios por cada uno de ustedes que está en esta hermosa mañana acá compartiendo en este día de reposo del Señor. Hoy con nosotros nos acompañan los ministros Miguel Daniel, Carlos Daniel y Eloy Miguel. Adelante, bendecido ministro Miguel Daniel. ¡Feliz día, amada! Feliz día. ¿Cómo está tu hermosa madre iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, te trata la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Va a oír y no escuchar, voy a cosas por mi voz, porque te vengo a hablar. ¿Qué me vino a hablar? Dios. Ahora voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no dará imagen. El tercero, no tomará el nombre de Dios en vano. El corte de esta fiesta sábado, el siempre de tu padre y de tu madre. El sexto, no cometerá homicidio. El séptimo, no adulterará. El octavo, no robará. El noveno, no mentirá y faltará falto de testimonio. El décimo, no codiciará tu casa de tu prójimo. Muchas gracias con ustedes. Hoy presento al gran ministro Carlos Daniel. Amén. Padre. Feliz día, amada. ¡Feliz día! ¿Cómo te está la amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, porque traste la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a ir y no escuchar aquellas cosas por Dios que mi Dios te vino a hablar. Voy a hablar Romanos 1:16. Porque no me avergüenza el Evangelio, porque el poder de Dios para salvación de cualquier criatura. Muchas gracias. Y presenta al gran ministro de la iglesia. Amén. Padre. ¡Feliz día, amada! Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablarle de Efesios 6, 1 al 3. Hijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Gracias. Y con usted, hoy presento al gran ministro Miguel Eloy León Peña. Padre. Un feliz y hermoso día a esta más bella flor. Es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. Ustedes son la hermosa, amada madre iglesia. Ustedes forman nada más y nada menos que el amor de la madre que Dios demuestra a sus hermanos. Por eso, hoy vamos a hablar, el estudio se llama ungido. ¿Cómo se llama? Ungido. Ungido es una palabra como muy especial. Y de hecho, los ungidos son personas seleccionadas. Aquellas que tienen una comunión con Dios. Aquellas que están metidas en el propósito de Dios. Y adivina qué, tú estás en el propósito de Dios. Tú eres un ungido de Dios. Y Cristo es lo que nos vino a demostrar.
que nosotros fuimos escogidos por Dios, escogidos en el propósito de Dios de la salvación. Ahora, ¿cómo o dónde entramos nosotros? ¿Y cómo es posible que mucha gente dice que somos a imagen y semejanza de Dios? ¿Usted cree que una persona ladrona o que haga todo lo que nosotros conocemos según la ley de Dios que no debemos hacer, será imagen y semejanza de Dios? No puede ser imagen y semejanza de Dios. Por eso, una cosa es la carne y otra cosa es el espíritu. El primer Adán, el marido de Eva, el hombre que Dios formó de la tierra, es según la carne, según los deseos de la carne. Pero el segundo Adán, el espíritu vivificante, el cual es Cristo, es celestial. Así está escrito en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, 42 al 49. Es muy importante nosotros comprender que en nosotros hay una dicotomía, que somos carne y somos espíritu, que en la vida natural hemos vivido según la carne un lapso de tiempo. Para nosotros el tiempo de vivir según la carne se acabó. ¿Por qué? Porque Dios nos tomó y nos dio una unción. Y esa unción que llega a través del Espíritu Santo de Dios hace que haya entre nosotros una transformación. O sea que cambiamos del mal al bien, de la vida natural a la vida espiritual, de la vida común que llevábamos a una vida ahora celestial. ¿Sí vamos comprendiendo? Ahora bien, doy gracias al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Cristo bendito, porque siempre la gloria es para Dios. Muy importante es mantener siempre la humildad. Damos gracias por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias también por mis padres ancestrales Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios. Doy gracias al Dios de la gloria por los profetas. Mira, muy importante, los originales. Porque resulta que ahorita hay muchos llamados profetas. Pero según el libro histórico de Mateo, en el capítulo 11, en el versículo del 11 al 15, dice que la ley y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. O sea, que Juan el Bautista es el último de los profetas. Doy gracias al Dios de la gloria por mi Señor Cristo bendito en los días de su carne, porque Él se dedicó a sacrificar su propia vida por nosotros, a entregarla para sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional, para que nosotros fuésemos enaltecidos juntamente con Él. Doy gracias a Dios por los apóstoles, porque los apóstoles hasta el día de hoy dan testimonio del poder y de la gloria de Dios. Doy gracias al Dios de la gloria por 3 personas excepcionales que aparecen en las Sagradas Escrituras: Noé, Job y Daniel. Noé mantuvo su humildad para hacerle fiel a Dios y hacer todo lo que Dios le decía. Y la gente le decía: estás loco, ¿cómo podrás hacer un arca? ¿Y cómo vas a hacer un arca en un lugar donde no llueve? Pero él sabía que aquel que le había dicho, haz el arca, era poderoso para hacer llover. Así que no dudó en, con su humildad, obedecer aquello que Dios le decía. Doy gracias a Dios también por Job, porque a través de tantas tribulaciones, angustia y desesperación, miren, no escatimó en decir: Dios me dio, Dios me quitó, bendito es el nombre de Dios por siempre. Jamás le echó la culpa a un tercero, ni a un diablo, ni a otra persona, sino que dijo que Dios le había dado todas las cosas y que era Dios el único que tenía poder para quitarle todas las cosas que le había dado. Doy gracias a Dios por Daniel, porque Daniel era un hombre no solamente constante en la oración, sino que permanecía en la fe que él profesaba. Daniel, Nabucodonosor, el rey de la época, le quería exigir
que o perdía su vida o se arrodillaba delante de su imagen. Pero Daniel le dijo, pues mátame, pero no me arrodillaré delante de ninguna estatua o imagen creada por los hombres. Fue Daniel introducido en el pozo de los leones, para ser devorado por ellos. Y Dios envió su ángel que lo cuidaba, que lo protegía y lo libraba de todo mal. Saliendo del pozo, introdujeron en el pozo a aquel que había mentido sobre él, y ese sí fue devorado. Pero Daniel mantuvo su fe, y sus hermanos también en Cristo, Señor nuestro, mantuvieron esa fe. Y aunque fueron metidos en el horno de fuego, no pudieron haber sido quemados. ¿Ustedes creen que estas personas estaban ungidas por el Espíritu Santo de Dios? Yo recibo que sí. Y hoy, en el amor de Dios, damos gracias por el Espíritu Santo, el Consolador, el que Dios envía a vuestros corazones. Ese Espíritu Santo no está en Miguel, no está en el sacerdote, no está en el llamado pastor, no está en los ancianos, está en todos ustedes. Así dice Gálatas capítulo 4, versículo 6. Dios envió, no se vino solo. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Cómo se llama el Espíritu del Hijo de Dios? Espíritu Santo. Lo envió a vuestros corazones. Eso es una unción. Si nosotros hoy hemos muerto a la carne y vivimos por el Espíritu, estamos ungidos en el Señor nuestro Dios. Esto es lo que nos viene a decir Cristo. Vino a ser ejemplo para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ungido o ungida, dicho en una persona, especialmente de un monarca o de un sacerdote, signado con el óleo santo. Eso es lo que dice el diccionario, lo que es un ungido. Según la Biblia, es alguien apartado. Ungido significa alguien apartado, consagrado o capacitado por Dios para propósito especial, ya sea un rey, un sacerdote, un profeta o el propio Mesías Cristo, Señor nuestro. Ahora bien, murió Cristo. Cristo murió por nosotros y resucitó de entre los muertos, y envió el Dios el Espíritu de su Hijo, el cual es el Espíritu Santo, a vuestros corazones. ¿Estaríamos nosotros hoy ungidos en el Señor? Yo recibo que sí. El acto de ungir, a menudo con aceite sagrado, simboliza la presencia del Espíritu Santo, el favor divino y la investidura para una misión, siendo Cristo el ungido supremo y el único sumo sacerdote de este tiempo, para ungir a los cristianos de esta unción espiritual. Dios desde el principio nos creó para algo muy especial, a los justos y a los injustos. Pues como está escrito, el sol sale para todos. Sale el sol para buenos y para malos. Así está escrito en el libro histórico de Mateo 5:45. O sea, que en el propósito de Dios, Dios hizo a la carne con sus deseos engañosos, para luego Él mismo transformar esa carne en un ser espiritual, para que la gloria siempre sea de Dios y no de los hombres. O sea, la carne con sus deseos engañosos y el espíritu con su bondad infinita. ¿Usted hoy anda por la carne o por el espíritu? Entonces usted es una nueva criatura creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Primero, ¿de dónde viene la unción? Dios creó el primer hombre, Adán, alma viviente, y al postrer Adán, el cual es Cristo, espíritu vivificante. Y se alegró Dios
del primer Adán hasta el punto que hizo fiesta en su creación. ¿Saben ustedes o sabían ustedes que Dios cuando creó al primer hombre Adán hizo fiesta? Sí, eso aparece en la Biblia. Pero como muchos ministros piensan que está hablando de Luzbel, del diablo, de Cachón, de Mandinga, de el que tiene rabo, tridente y cacho vestido de rojo rojito, un ser imaginario que nos enseñaron que estaba a nuestro alrededor, diciéndonos las cosas malas que nosotros terminábamos haciendo. Pero hoy comprendemos, gracias a la gracia de Dios, que no es así. Como está escrito en Ezequiel capítulo 28, 13 al 19. Vivías en medio del paraíso. ¿Quién vivía en medio del paraíso de Dios? Adán. En tu vestidura brillaban toda suerte de piedras preciosas. El sardio, el topacio, el jaspe, el diamante y el crisolito, el onice y el berilo, el zafiro, el carbuncio y la esmeralda y el oro, que te daban hermosura. Usted ve que cuando uno se pone sus prendas, entonces uno cambia y hasta se siente como eso. Anda con su cadena y sus anillos. Así dice Dios que de todas estas piedras preciosas tenía el primer hombre Adán. Y los instrumentos de música estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Los instrumentos de música se usan para una fiesta, una celebración. Dios se alegró de haber creado al primer hombre. Tú has sido un querubín que extiende las alas y cubre el trono de Dios. Yo te coloqué en el monte santo de Dios. ¿Dónde están los querubines aquí? Ustedes son unos querubines hermosos de Dios. En Hebreo, en el capítulo 1, en el versículo 7, dice que acerca de sus ángeles, dice Dios, al que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Dios nos quitó la vestidura angelical, nos hizo un espíritu y nos metió en estos cuerpos. Tú caminabas en medio de las piedras brillantes como fuego. Perfecto has sido en tus obras desde el día de tu creación hasta que se halló en ti maldad. ¿En quién se halló maldad en el Edén? En Adán. Con la abundancia de tu maldad se llenó de iniquidad tu corazón y cometiste el error y yo te expulsé del monte de Dios. Y a ti, oh querubín, que cubrías el trono, te eché de en medio de las piedras resplandecientes como fuego por haberse engreído tu corazón a causa de tu hermosura y se corrompió tu sabiduría a causa de tu brillo. Por eso te arrojé yo al suelo y te eché por tierra y te puse a la vista de todos los reyes para que te contemplaran. Con la multitud de tus maldades y con tus injustos negocios contaminaste la santidad de esa porción de tierra que posees. Por lo que haré salir de en medio de ti un fuego, o sea, Espíritu Santo, lo saca Dios del cuerpo, que te devorará y te convertiré en ceniza sobre la tierra, a la vista de cuanto tienen puesto sobre ti tus ojos. Todos de los demás naciones que te vean se asombrarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Cuando a la gente le hablan de diablo, de una vez le da un miedo, se espanta. Ay, le salió el diablo, ¿me entiendes? Y se espanta. Dios lo que le estaba diciendo a Adán, te arrojaré por tierra. Ese cuerpo hermoso que yo te di tendrá un lapso de tiempo y vuelve al barro de donde salió y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Y qué va a pasar con ese cuerpo? Hasta ahí llegó. Queridos hermanos,
nuestro padre, según la carne, el primer Adán, fue destruido, como está escrito en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Dios en Cristo también participó de lo mismo, para destruir por medio de su muerte al que tenía en tiempo pasado el imperio de la muerte, esto es el diablo. Literal, dice que el diablo quedó destruido. Entonces yo tengo que empezar a investigar cómo es esto, porque esto es una buena noticia, ¿o no es así? Entonces cuando a mí viene alguien a meterme miedo, te vas a ir por un infierno, mira, ten cuidado, mira que... No, tus pies son feos, porque está escrito que hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Estos no han leído Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y de sangre, Dios también en Cristo de Nazaret participó de lo mismo, de carne y sangre, pero con una misión: destruir por medio de su muerte al que tenía en tiempo pasado el imperio de la muerte, esto es el diablo. ¿Quedó el diablo qué? Yo lo recibo. Buena noticia. Entendemos que el hombre natural es contrario a Dios. Cuando usted busca en el diccionario la palabra diablo, ¿qué significa diablo? Le dice contrario. Por eso en Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice: la carne es contra el espíritu. Usted no ve que a usted no le han hecho nada y de pronto en la mañana se para con ganas de pelear. Nosotros tenemos una lucha, pero con nosotros mismos, la primera lucha que tenemos. Nuestra carne tiene unos deseos que vienen genéticamente desde el primer Adán, que son malos. Estos deseos carnales, que son fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borracheras, orgías, enemistades, y para ustedes contar, está en cada uno de nosotros. Y la unción es que cuando Cristo llega a nuestra vida, estos deseos terrenales empiezan a ser destruidos en nosotros. Y estamos cambiando la forma de pensar terrenal por la forma de pensar espiritual. La forma de pensar terrenal como el primer Adán, en la forma de pensar espiritual como el segundo Adán. Entendemos que el hombre natural es contrario a Dios y que en el diccionario la palabra diablo significa contrario. Por eso Pablo dice en Gálatas 5, 16 al 17 que la carne es contra el espíritu, dando a entender que el hombre que vive según sus deseos terrenales es diablo, contrario a Dios. Para esto vino Cristo y entregó su cuerpo para que el error que cometíamos muera y por la justicia seamos vivificados. Es andar en el Espíritu según el camino de Cristo, que es el camino hacia Dios, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Segundo, ¿cómo viene la unción? De Adán, Dios sacó a Eva, de Eva a Adán, de Eva y Adán vino Caín y Abel. Pero recordemos que Caín mató a Abel. ¿Estaba Caín en la carne o en el espíritu? ¿Y Abel era espiritual o carnal? Abel hizo una buena obra para Dios. De lo que él tenía, dio lo mejor a Dios. Le preparó una ofrenda. Pero Caín no preparó una ofrenda agradable a Dios. Por eso se le subió en el corazón matar a Abel, aquel que había hecho algo bueno para Dios. Luego, Dios le dio a Eva por Abel a Set, y de Set vino Enoc. De Enoc vino Noé.
Porque en Enoc se volvió otra vez a invocar el nombre de Dios y se empezó a alabar a Dios nuevamente. ¿Cuáles son los nombres de renombre que están ungidos por Dios en la bendición de su proyecto? Abel, Seth, Enoc, Matusalén, Noé. De Noé vinieron 3. Sem, al cual Noé bendijo. Oído, tengan cuidado aquí para que ustedes vean cómo viene la unción. A Can, al cual Noé maldijo. Y Jafé, al que le dijo que viviría bajo la bendición de Sem. De Sem viene Abraham. De Abraham viene Isaac y Jacob. De Jacob los 12 príncipes. Rubén, Simeón y Leví no serán el principal según Génesis capítulo 49 versículo 1 al 7. En el 8, Judá. De Judá vino Cristo, como está escrito en Romanos capítulo 9 versículo 5, cuyos padres son los patriarcas y de quienes dice Dios, el mismo Cristo descendió de la tribu de Judá, el cual es el Mesías, el Silo, el ungido y el que unge, el cual es Dios bendito sobre todas las cosas para siempre. Amén, yo lo recibo. Cristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, rey de Salem, que viene de Jerusalén, del linaje de Sem, bendito de Dios, al cual Noé bendijo, para bendecir a toda la descendencia de Abraham. Por eso el Señor les decía a los fariseos y saduceos, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, o sea, del primer Adán, andaban según la carne porque querían matarlo. Un hombre según la carne puede querer matar a otro, pero un hombre en el espíritu jamás querrá matarlo. Le perdonará, se irá, se apartará, hará silencio, pero no buscará matar al otro. Cristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, rey de Salem, que viene de Jerusalén del linaje de Sem, bendito de Dios, por la boca de Noé, para bendecir a toda la descendencia de Abraham, los cuales pertenecen a los escogidos de Dios, para la unción del Espíritu Santo, como está escrito en Gálatas capítulo 4, 6 y 7. Por cuanto sois hijos, ¿dónde están aquí los hijos de Dios? Por cuanto sois hijos, Dios envió. ¿Quién lo envió? Dios. El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? Padre mío. Donde tú das gracias a Dios. Abba Padre. Gracias, Padre. Y así, ninguno de ustedes es ya siervo, sino hijo. Y siendo hijo, es también heredero de Dios por Cristo. Se convierta de su maldad. La bendición de Cristo es hacernos conocer que debemos ser transformados del mal al bien. Que recordemos que nosotros éramos hijos del primer Adán, pero hoy somos hijos de Abraham, y que Abraham recibió la bendición de Dios por Noé cuando bendijo a Sem, como está escrito, y esta es la unción nuestra, yo lo recibo. Gálatas capítulo 3, 8 y 9. Así es que Dios en la escritura, previendo que había de justificar a los gentiles por medio de la fe, lo anunció primeramente a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Serán algún día. Luego, los de la fe son bendecidos.
Hoy es que somos bendecidos por Dios, porque Cristo nos bendijo para que fuésemos trasladados del mal al bien, por medio de su camino, su verdad y su vida. Como está escrito en Efesios capítulo 1, 3 al 14. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Cristo bendito, que nos bendijo. ¿Dónde están los bendecidos? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así como por el mismo Cristo nos escogió desde antes de la creación del mundo. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la creación. Antes de la creación del mundo. O sea que en el plan de Dios estamos nosotros los ungidos de Dios. Para ser santos. No éramos santos. Éramos demonios. ¿Qué significa demonio? O Satanás o diablo. Contrario a Dios. Y lo que nosotros hacíamos, como cuando contradecíamos a nuestros padres haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de nuestros padres, estábamos contradiciendo a papá y a mamá. Así de la misma manera hemos venido contradiciendo a Dios en su palabra. ¿Usted va comprendiendo? Por eso el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo en este plan, proyecto Planeta Tierra de salvación, para que conociéramos primeramente la maldad. Y ahora, en estos tiempos hermosos, conocer todo el proyecto y propósito de Dios y ser transformados del mal al bien, para que las nuevas generaciones continúen el camino, la verdad y la vida que es en Cristo Señor nuestro. ¿Usted está entendiendo de lo que se trata? Así que así como por el mismo Cristo nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha en su presencia por caridad, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. ¿Cómo es que vamos a ser adoptados? Porque nosotros éramos hijos del primer Adán, pero ahora el primer Adán fue destruido. Y ahora quedamos sin padre terrenal. Resulta que Cristo nos adoptó como hijos suyos. Nos puso en la presencia de Dios. Porque habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por Cristo, para la gloria de Dios, por el puro afecto de su voluntad. A Dios le plació. Por el puro afecto de su voluntad, a fin de que se celebre la gloria de su gracia, mediante la cual nos hizo gratos a sus ojos en su amado Hijo, en quien por su sangre, oído amada, logramos la redención y el perdón de los pecados. Por eso es que yo le digo, si Cristo murió en la cruz por el perdón de los pecados, ¿cómo podemos nosotros decir que todavía hay pecado? ¿Sí me explico? ¿Qué pasa? No hay pecado, pero sigue la transgresión. O sea, el hombre sigue haciendo mal. ¿Qué pasa con el hombre que hace mal? Colosenses 3:25 dice que el que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas para Dios. Si el hombre sigue haciendo mal, mal va a recibir. Por eso necesitamos conocer a Cristo, vivir en Él y empezar a sembrar el bien de Cristo, para empezar después a recoger el bien que hemos sembrado, como sembramos el mal y recogimos del mal, por la riqueza de su gracia. Ojo aquí, porque aquí viene la unción nuestra, que con abundancia ha derramado sobre nosotros, colmándonos de toda sabiduría e inteligencia, para hacernos conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos
como las que están en la tierra. En él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo, dice el amado apóstol Pablo. En el tiempo vosotros gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, y habiendo creído en él, ojo, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Esta es la unción. ¿Están ustedes sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Yo recibo que sí, porque ese fue el trabajo de Cristo. Morir por nosotros. Abrirnos el camino hacia Dios para que podamos volver a casa. Porque nuestro verdadero hogar no está aquí en la tierra, sino en el cielo, donde está nuestro Padre Celestial. Así que fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o prendas, como el primer Adán, de las promesas de nuestra herencia celestial, hasta la perfecta libertad del pueblo de Dios, adquirida por el Señor para alabanza de su gloria, como está escrito en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios, ¿quién? Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Como está escrito en Colosenses capítulo 1, 24 al 27. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de la cual fuiste hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente el evangelio de la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Dónde están los santos de Dios? A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio, oído, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si el hombre no cambia y empieza a pensar como Cristo, la tierra iría peor en peor. Es Cristo la salvación, y es la salvación porque ha entrado en vuestros corazones a cambiar la forma de pensar. Y cuando cambiamos la forma de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Aquel que era un alcohólico borracho ya deja de ser alcohólico y borracho. Empieza a vivir una vida plena en Cristo, Señor nuestro. Así que, ¿cuál es la esperanza de gloria? Cristo en vosotros. Por eso debemos de conocer todo el proyecto Planeta Tierra de Dios para ser transformados en nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito. Como está escrito en el libro histórico de Hechos, capítulo 13, versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto a ti para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hoy Cristo sigue salvando la tierra en vuestra mente y vuestro corazón. Porque cuando ustedes le enseñan a otros lo que es la vida en Cristo, y cuando empezamos a practicarla, eso hace que todos seamos imitadores de Cristo, como Cristo es imitador de Dios. Por eso clamamos: Abba Padre. Tú eres un bendecido, escogido por mi Dios, de los ángeles muy queridos del mundo, para el mundo una gran voz. Tu carne es transformada para la gloria de mi Dios. De Cristo eres la amada, la hermosura iglesia de Dios. El evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega la cura divina. No una cura pasajera como da la religión,
Esta cura es verdadera, te llena de bendición. Que aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Me llaman falso profeta o hijo de Satanás. Con su iglesia no me metan, no quieren ver la verdad. Ya que por años enteros enseñaron sin saber, por no quedar de embusteros no quieren reconocer. En Cristo está la salvación, el perdón de pecado y la vida eterna. Por ello clamamos hoy, Abba Padre. Y son las bendiciones que hoy Dios te da a ti, para que tú vayas siempre con la frente en alto. Si algo hiciste en tu pasado, allá quedó. Por eso clamamos hoy nuevamente, Abba Padre. Somos bendecidos y damos gracias a Dios por todo. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel. ¿Dónde están los hijos del Rey de Reyes? Príncipe y princesa de Dios es un hijo del Rey de Reyes. Así que yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Recibo que los presento delante del Señor mi Dios como una iglesia, una virgen pura, santa, inmaculada, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones. Por esto clamamos, Abba Padre, gracias Dios por su amor y por su don inefable, y seguimos confiando en el Señor y dando gracias a Dios por todo. Amén, lo recibo. Con los frutos de mis labios hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito. Hoy yo clamo, Abba Padre, a Cristo el Redentor, unidos y abrazaditos. Dios siempre nos quiere ver, Porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Abba Padre, Abba Padre. hoy alabo a mi Señor, Al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende, él nunca pierde un caso, todos los ganan. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador, que luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo en Hebreo 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Pam, pam. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan, seres de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo, entraste a la dimensión del pleno conocimiento. conocimiento de Dios, vas a oír y no a escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que dijo, Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor.
favor, es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda, ante el príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, Haciéndole caso al Padre. Oye tú querido hermano, te presente lo que digo, Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor, es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento por favor, Dios no es una religión. para reinar en vida. Para reinar en vida se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia y mucha alegría. Y arriba y arriba. Para papá, ahí arriba, por ti creeré, por ti creeré, por ti creeré. Yo sí soy y del Señor, y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, 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 gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde del viernes día bonito, sábado a las 6. De este sábado bendito, Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo, no es un día de negocio, es un día de reposo. Por favor no me molestes, hoy es día de reposo. mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduviera. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduviera. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor, para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien, Regalar muchos abrazos, para que papá Dios nos quiera. y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Pa 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 para ¡Ay, qué día tan hermoso! Es el de tu cumpleaños, unidos y sin engaño, lo vamos a celebrar.
primero, el invitado especial. Y en ese precioso nombre se te va a felicitar. Papá para la felicidad, bendecido. Te deseamos tus hermanos, ya que todos te amamos en el amor del Señor. Papá para la y aquí nos tienes unidos, hoy en un mismo sentir, para mí, para cantar hermanito, tu cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños bendecido Miguel. Cumpleaños feliz. ¡Mamá Padre! Ángeles con todos ustedes. Cumpliendo lo dicho por el Señor, más bienaventurado es dar que recibir, como está escrito en el libro histórico de Hechos 20:35, que así debemos trabajar ayudando a nuestros hermanos para cumplir lo del Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Y como está escrito también en 1 Corintios, capítulo 16, 1 y 2, que cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga algo aparte para que cuando yo venga no se recojan entonces ofrendas, sino que esté preparada de generosidad y no de exigencia nuestra. Por eso clamamos también Abba Padre. Adiós. Abba Padre, ángeles con todos ustedes, amadas. Gracias. Felicitaciones, bendiciones. Amén. Yo sí, hacer por Milka, para verla ahí. Gracias, bendecida María Elena. Gracias, bendecida Stephanie. Hola, bendecido Kilian. ¿Cómo amaneció este mi niño hermoso? ¿Cómo se detiene, bendecida Stephanie? Que no puedo ya. Va a salirse aquí. Se va a salir. Ahí está.